Bien, familia, iniciamos este Sidur. Padre amado, te damos toda Rabá por este precioso día que nos regalas. Abacados, tu día precioso de exaltación. Abba, el cual tú te presentas delante de tus hijos, Padre. Tu palabra dice que si dos o tres se pusieran de acuerdo de algo, Abba, en tu nombre, tú le otorgarías la petición. Abacados, y oramos unidos. Abba, que tu compasión esté sobre nosotros, sobre tu pueblo. Abacados, tanto la casa de Judá como la casa de Israel. Abba, reciba de tu compasión, de tu amor, que nos ayudes, bendito Elohim, Abba, en este tiempo. Enmudece todo Sheidim, Abba, no permitas que opere en medio de nosotros ninguna obra del enemigo. Aun si no sabemos dónde operan, bendito Padre, deténlos a todos. En el Shengadol de Yahshua HaMashiach, en el nombre bendito y poderoso de nuestro Adón, Yahshua es su nombre. Abba Kadosh, danos la victoria. Que tu Ruach bendito nos hable en esta hora y nos llene, bendito Elohim. Te damos gracias por este Shabbat, Abba, el cual te presentamos este Sidur para terminar, Abba, este día completo. Abba Kadosh, mas de tu presencia permanecemos, Abba. Ayúdanos para que tengamos una buena semana y todo lo que hagamos sea para la gloria y la exaltación de tu nombre. Por los méritos de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Dice el Salmo 118. Exalten a Yahweh, porque Él es bueno, porque para siempre es su compasión. Diga ahora Israel, que para siempre es su compasión. Diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su compasión. Diga ahora los que temen a Yahweh, que para siempre es su compasión. Aleluya. Desde la angustia invoqué a Yahweh, y me respondió Yahweh, poniéndome en lugar espacioso. Yahweh está conmigo, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Yahweh está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Yahweh que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Yahweh que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Yahweh yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Yahweh yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Yahweh yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que me cayera, pero me ayudó Yahweh. Mi fortaleza y mi cántico es Yahweh, y Él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Yahweh hace proezas. La diestra de Yahweh es sublime. La diestra de Yahweh hace valentía. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Yahweh, contaré los mandamientos de nuestro Elohim. Me castigó gravemente Yahweh, mas no me entregó a la muerte. Ábranme las puertas de la justicia, y entraré por ellas, exaltaré a Yahweh. Esta es puerta de Yahweh, por ella entrarán los justos. Te exaltaré porque me has oído, y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Yahweh es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Yahweh, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Yahweh, sálvanos. Ahora te ruego, oh Yahweh, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Desde la casa de Yahweh les bendecimos. Yahweh es Elohim, y nos ha dado luz. Aten víctima con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Elohim eres tú,
y te exaltaré, Elohim mío, te exaltaré. Exalten a Yahweh porque Él es bueno, porque para siempre es su compasión. Bendito Elohim, bendito Padre Celestial. Padre amado, te damos gracias por este tiempo precioso. Abba, tú conoces nuestras condiciones, Abba, y en medio de nuestras condiciones exaltamos tu nombre. Abba, rogamos que tu compasión esté en medio de tu pueblo. Abba Kadosh, y que tus Kadosh te bendigan, Abba. Abba Kadosh, permite en tu inmensa rajamín, tu inmensa compasión, que tu pueblo vea tiempo de refrigerio. Por los méritos de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, te damos muchas gracias. Amén, amén. Bendito es el Abba Kadosh. Entonces vamos a compartir la pantalla. Nosotros habíamos ya estudiado los primeros primeros dos capítulos del libro de los Hechos. Amén. Ya ese capítulo también está presentado en YouTube, que lo pueden repasar también. Entonces vamos a dar inicio a la lectura. Hay una parte importante, pues el libro de los Hechos es un libro básicamente unido al libro de Lucas, porque el libro de los Hechos es una escritura de Lucas. Amén. Y es como si fuera la segunda parte del libro de Lucas. ¿Sí? Lo han determinado de esa manera, ya que pues como el seguimiento de lo que Lucas dijo en su libro, en este caso, en la Besorá de Lucas. Amén. Entonces vamos a iniciar con el capítulo 3. Dice: Kefas y Johanán subían juntos al templo a la hora novena. Amén. Recordemos que todavía había templo. El templo fue destruido en el año 70 y las cartas de Shaul fueron todas escritas antes del que el templo hubiera sido destruido. Pues también Lucas, Marcos estuvieron en medio de esas épocas. Amén. Entonces la hora novena viene siendo la hora de las 3 de la tarde. Amén, las 3 de la tarde. Entonces subían juntos al templo a las 3 de la tarde, la hora de la oración. Es como si fuera la última hora para orar, porque pues ya terminaba el día. Amén. Esa es la última hora del día. Eso, el sacrificio siempre se presentaba a esa hora. Amén. Entonces la hora que Yahshua murió fue a esa hora. Amén. Bueno, basándonos en la obra de Mashiach, pero pues hay horas específicas en las que el pueblo visitaba el templo. Amén, porque eran horas de las ofrendas. Hay algo importante que nosotros debemos saber de eso, es que esas horas todavía el Eterno las toma en cuenta. Amén. Si nosotros como creyentes iniciamos a hacer un ciclo de oración o un ciclo de lectura, lo podemos hacer en las horas en donde se presentaban los sacrificios. El Eterno todavía toma en cuenta eso. Amén. Porque en nuestra vida aún se hace sacrificio. Las personas piensan que ya no se hace sacrificio. Sacrificio de carne no se hace, de animalitos no se hace, pero nuestra vida es llevada en esta tierra. Amén. Por lo tanto, lo que hacemos se le muestra al Eterno. Amén. Como estudiamos en la enseñanza del templo. Amén. Nuestros pies representan el lugar donde se presentaban las ofrendas. Cada cosa que nosotros hacemos, hacia dónde vamos, es presentado a Elohim como una ofrenda, sea bueno o sea malo. Amén. Y nosotros debemos tomar en cuenta eso.
Amén. Dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiera limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Kefas y a Johanán, que iba a entrar en el templo, les rogaba que le dieran limosna. Kefas, con Johanán fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Kefas dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Yahshua HaMashiach de Netzaret, levántate y anda. Amén. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y exaltando a Elohim. Y todo el pueblo le vio andar y exaltaba a Elohim, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosnas a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Entonces los Shaliach, en el nombre de Yahshua HaMashiach, hacían milagros, prodigios y señales. Amén. Y teniendo asidos a Kefas y a Johanán el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón, de Shlomo. Viendo esto, Kefas respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponen los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Elohim de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Yahshua, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato, cuando se había resuelto ponerle en libertad. Mas ustedes negaron al Kadosh y al justo y al Sadik, y pediste que se les diera un homicida, y mataste al autor de la vida, a quien Elohim ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la emuná en su nombre, a que nosotros vemos y conocemos, le ha confirmado su nombre. Y la emuná, que es por él, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos ustedes. Amén. Entonces aquí hay un misterio que pues vamos a expresar en este momento. Es algo que de repente en su momento nosotros no tomamos en cuenta. Cuando dice la palabra aquí, y pediste que se les diera a un homicida, cuando se habla de esta persona que es un homicida, amén, se está hablando de Barrabás, ¿verdad? El pueblo estaba acostumbrado a recibir la ayuda de Pilatos dándole a una persona que el pueblo pidiera, en el Pesaj en este caso. Entonces ellos condenaban a Yahshua HaMashiach y pedían que le dieran a Barrabás. Amén. Nosotros conocimos el nombre de Barrabás como un nombre común. Amén. Pero Barrabás significa hijo del Abba. Cuando decimos Barrabás, significa Bar Abba. Bar es hijo y Abba es Elohim, el Abba, hijo del Abba. Amén. También decimos Rabá, como cuando decimos toda Rabá es muchas gracias, cuando decimos Rabá es gracias. Entonces cuando dice Barrabá, podemos decir también hijo de gracias. Entonces, con el nombre de este homicida, se le estaba
enseñando al pueblo o mostrando al pueblo que el que estaba siendo condenado era el Hijo de Elohim. Amén, porque por muchas vías el pueblo entendió que Yahshua HaMashiach era enviado de Elohim. Amén. Entonces Barrabás como tal, quizás nosotros nunca entendimos ese nombre, pero en realidad el nombre es Bar Abba, que es el hijo del Abba. Amén. El hijo del Abba. Amén. También se puede llamar como el hijo de gracias, porque la obra de Mashiach, pues debemos agradecerla porque es para vida. Amén. Es una idea muy interesante para que comprendamos lo que significó todo ese entorno que el Eterno estaba mostrando, quién era Yahshua HaMashiach. También cuando fue crucificado, arriba y en el momento que se puso rey de los judíos, en hebreo, las siglas de rey de los judíos tenía el nombre de Yahweh. Amén. Yod Hei Vav Hei. Entonces toda esa información era para que el pueblo entendiera que Yahshua es el Mashiach. Amén. Lo importante de todo esto es que toda esta información que fue reflejada o fue demostrada en hebreo no tiene similitud con el nombre que nosotros conocimos, como el nombre de Jesús. No tiene relación. Amén. Porque el nombre del Mesías no era Jesús, es Yahshua HaMashiach. Amén. Entonces, pero esas son cosas importantes para que nosotros cuando en algún momento podamos conocer a alguna persona que necesita entender muchas cosas, esas son cosas importantes. Amén. Porque nosotros nacimos creyendo algo, crecimos con las religiones que pues nos han arropado durante todo el tiempo, pero no conocíamos la verdad. Y la verdad está sustentada desde el principio hasta el final. Amén. Entonces es importante que al nosotros entender todo eso, echemos a un lado todas estas cosas que nosotros en su momento aprendimos y que no nos llevan a la verdad. Incluso ni siquiera debemos practicarla. Amén. Elohim es Elohim celoso y Él nos ha dado su Torah para que vayamos en pos de Él. Amén. Dice, mas ahora, verso 17, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo han hecho, como también sus gobernantes, pero Elohim ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Mashiach había de padecer. Así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Adón tiempos de refrigerio, y Él envíe a Yahshua HaMashiach, que les fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo retenga. Amén. La palabra reciba, pues la traducción correcta es retenga, porque al momento que Él tiene que estar en ese lugar hasta el momento de su venida, ¿ok? Por eso la traducción correcta es retenga. Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Amén. ¿Cuáles son los tiempos de la restauración? Todo lo que el Eterno estableció. Amén. Para que su pueblo lo cumpla en Él. Y una de esas cosas es el cumplimiento del Shabbat, el cumplimiento de las fiestas, el cumplimiento de Rosh Hodesh. Amén. Los nombres correctos, todas esas son restauraciones. Al momento que somos restaurados, recibimos todo lo que el Eterno ha establecido para que lo hagamos de la manera correcta. Amén. Entonces dice, a quien de cierto es necesario que el cielo retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Elohim por boca de sus Kadosh profetas que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moshe dijo a los padres, el Adón, tu Elohim, les levantará un profeta de entre sus hermanos, como a mí. A él oirán en todas las cosas que él hable, o que les hable. Y toda alma que no oiga
a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Y todos los profetas desde Shmuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Elohim hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A ustedes, primeramente, Elohim, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que les bendiga, a fin o con el propósito de que cada uno se convierta de su maldad. Amén. Capítulo 4 dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los Coanín con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Yahshua la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo Cohen Anás y Caifás, y Johanán y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumo Cohen, y poniéndole en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre han hecho ustedes esto? Entonces Kefas, lleno del Ruach HaKodesh, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Yahshua HaMashiach de Netzaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Elohim resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Yahshua es la piedra reprobada por sus edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Kefas y de Johanán, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban o se sorprendían, y le reconocían que habían estado con Mashiach, con Yahshua. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y hay una pregunta: ¿por qué mejor no hicieron teshuvá? ¿Por qué mejor no reconocieron y fueron en pos de Elohim, reconociendo el nombre bendito de nuestro Adón? El ser humano siempre espera hacer su voluntad y que sea mejor que la del Todopoderoso, pero siempre encuentra la piedra de tropiezo. Amén. Y el Eterno nos quiere librar de eso. Y llamándolos le intimaron que en ninguna manera hablen ni enseñen en el nombre de Yahshua. Mas Kefas y Johanán respondieron diciendo: juzguen si es justo delante de Elohim obedecer a ustedes antes que a Elohim. Es mejor obedecer a Elohim antes que a los hombres.
Eso es nuestra fortaleza. Si nosotros obedecemos a Elohim antes que a los hombres, tenemos el favor de Elohim. Amén. Como dice el verso 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Elohim por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y todo el mundo lo conocía. Bendito es el Abacadosh. Y puesto en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales Coanín y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Elohim y dijeron: Soberano Adonai, bendito es su nombre. Tú eres el Elohim que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Adón y contra su Mashiach. Amén. Esto ni siquiera aparece en el antiguo pacto, aparece Mashiach. Entonces todo eso son traducciones. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Kadosh hijo Yahshua, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilatos con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Adón, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Kadosh hijo Yahshua. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Ruach HaKodesh y hablaban denuedo la palabra de Elohim. Amén. Eso es lo que debemos provocar en nuestra vida. Ciertamente, cuando nosotros hablamos en relación a la Torá, muchas personas no aceptan, no reconocen, no les conviene a muchos y otros les molesta. Sin embargo, es importante porque ahí hay sanidad, ahí hay libertad. Amén. Y el Eterno muestra su favor para que podamos lograr entender y poner por obra todo lo que Él ha dicho. Amén. Muchas veces tenemos muchas ideas, muchos pensamientos, muchas razones entre nosotros, decir yo tengo razón de esto y de aquello. Sin embargo, la palabra rompe con toda razón humana y pone la de Él para que nosotros hagamos su voluntad y no la de nosotros, porque la de nosotros es perecedera, la de nosotros trae maldad, trae enojo, trae tristeza, trae contienda, trae división. Mas la de el Todopoderoso nos trae sanidad y nos libra para que veamos tiempos, como dijo el Shaliach aquí arriba, tiempos de refrigerio, y no veamos días malos. Amén. Porque la palabra está en la tierra como ondas hercianas. Todo lo que yo haga tengo ya el resultado. Si voy por el mal camino, tengo mi resultado. Si voy por el buen camino, tengo mi resultado. Ahí no hay forma de que el ser humano cambie este estatus, porque eso viene del Todopoderoso. Amén. La palabra está dada, está escrita, está enviada. Amén. Como dice, si pides, se te dará. ¿Pero qué pides? Amén. ¿Cómo lo pides? De la misma forma, cuando nosotros vamos en pos de algo, lo recibimos, pero ¿qué buscamos? Amén. ¿Qué estamos buscando para recibir eso? Mas nosotros tenemos la palabra que nos permite entender todas las cosas y saber que lo que pedimos es para un objetivo específico
y ese objetivo debe mantener todo mi entorno delante del trono de la gracia a salvo. Como siempre lo digo y siempre lo diré, lo que nosotros hacemos es para mantenernos a salvo, porque nosotros no dependemos ni siquiera de un segundo que sea nuestra voluntad. Todo es de Elohim, todo viene de Él, y Él es el que hace las cosas, el querer como el hacer. Amén. Él lo pone para que nosotros como seres humanos vayamos en pos de Él. Amén. Lo que nosotros tenemos que hacer es encajarnos a la palabra. Amén. Encajarnos a la palabra. Según la posición que Él me puso, yo debo hacerlo de la manera que Él estableció para que entonces yo pueda tener un argumento a mi favor. Amén. Entonces eso es importante, que nosotros como creyentes sepamos hacer todo eso. Amén. Entonces dice el verso 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, era un solo pensamiento. Amén. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Y con gran poder los Shaliach daban testimonio de la resurrección de nuestro Adón, del Adón Yahshua HaMashiach, y abundante favor era sobre todos ellos. Amén. Así que no había entre ellos ninguna necesidad o ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los Shaliach, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los Shaliach pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los Shaliachim. Amén. La idea es vivir en comunión. Amén. Porque al nosotros entender la obra de Mashiach, tener la Torah en la mente y en el corazón, nuestra forma de vivir debe ser en koinonía. En koinonía, como creyentes, como familia, como hermanos, en koinonía, sin división, en una sola voz, en un solo entendimiento, en un solo corazón, en una sola alma. Amén. Entonces, si nosotros tenemos alguna dificultad, que es normal para el ser humano, debemos buscar la vía de resolverlo de inmediato, de tener una corrección de inmediato. Es decir, cada creyente, sea hombre o mujer, debe entender eso y debe de inmediato resolverlo. Es decir, para nosotros es más importante es tener shalom, es más importante tener un solo sentir, un solo pensamiento. ¿Por qué? Por amor a Yahweh, por amor a Yahshua HaMashiach, por amor a nuestros hijos. Amén. Porque al nosotros recibir esta palabra bendita que el Eterno nos ha dado, lo que nos corresponde es resolver todo lo pasado, de manera que los que vienen, que son nuestros hijos, no encuentren tropiezo y no vivan las mismas cosas que nosotros vivimos. Amén. Porque nadie quiere ver a sus hijos pasar por las mismas situaciones que nosotros pasamos. Amén. Por eso lo instruimos. Y cuando dice la palabra, instruye a al hijo en su camino. Amén. Es para eso, para que no tropiece, para que no se caiga. Y nosotros aprendimos, déjalo que caiga para que aprenda. Así no se aprende. Se aprende entendiendo dónde está lo que yo me debo apartar para ir en pos de Elohim, para tener vida, no para tener muerte, para estar a salvo y no para tener juicio. Amén. Entonces es de varón, es de mujer ponernos de acuerdo y salir adelante en victoria. Decir, bueno, nuestra empresa que se llama familia, esta nuestra
comunidad que se llama Keilah tenemos que mantenerla segura. Amén. Porque la obra de Mashiach eso es lo que hace, mantiene segura la Keilah de Elohim. Somos un remanente y ese remanente está seguro por la sangre de Mashiach. No puede estar dividido en ningún aspecto. Por lo tanto, nosotros debemos entender eso. Porque nosotros enseñamos. ¿A quién enseñamos? A nuestros hijos, a sus amigos, a los que escuchen. Porque todo eso van a empezar a experimentar. ¿Y ellos qué hacen? Pero ellos no van los domingos. No, ellos van en el Shabbat, pero no es sábado. No, eso no significa esto. Entonces empiezan a vernos de lejos, como para ver si se cae. Bueno, yo sabía que se caían, entonces eso está mal. ¿Ok? Porque el punto en el que ellos se encuentran piensa que están bien. Amén. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos una responsabilidad al recibir la palabra, amén, y esta responsabilidad la tenemos que ejecutar. Amén. El Eterno conoce todas nuestras intenciones, que tengo en la mente, que tengo en el corazón. Amén. Si soy inocente, si no soy inocente. Mi trabajo es hacer la voluntad de Elohim. Amén. Mi trabajo es hacer la voluntad de Elohim, que el nombre de Yahshua HaMashiach sea el que es exaltado. Amén. Como dijo Yohanan, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Yahshua tiene que crecer en nosotros. Lo que debe menguar en nosotros es nuestra forma antigua. Amén. Nuestra forma de ser, que no es de acuerdo a la voluntad del Todopoderoso. Amén. Siempre, yo he escuchado a veces antes una persona, llama a Dios y que me ponga contigo y conmigo para ver quién es el que gana. Y la gente piensa que el Eterno va a hacer eso. Entonces, una vez yo hice una intervención y yo le dije, pero tú sabes qué es lo que realmente va a hacer el Eterno. Si son dos personas, pues te va a agarrar a ti en un lado y va a poner su Torah en el otro lado. No va a poner a la persona, va a poner su Torah. Y los dos salen reprobados. ¿Por qué? Por no hacer la voluntad de Elohim. Porque el Eterno no se va a poner en medio a hacer, va a ver quién tiene la razón y quién no tiene la razón. Tú con mi Torah y tú con mi Torah, para ver si los dos hacen la voluntad de Elohim. Porque al hacer la voluntad de Elohim hay shalom. No hay disensión. No hay separación. No hay división. Es un solo pensamiento. Una sola alma, es una sola decisión y vamos todos en el mismo camino, ni a izquierda ni a derecha, vamos recto delante de Elohim, nuestro Padre Celestial. Amén. Y recibamos esta palabra como un consejo general, porque esa es parte de nuestra vida, que todos entendamos eso. Que yo como ser humano debo entender que mi relación con Elohim debe ser perfecta. Y yo tengo que lograrlo. Y si todos tenemos el mismo sentir, entonces aquí hay shalom. Amén. Porque todos nos ponemos de acuerdo, tenemos el pensamiento de exaltar al Eterno con todo lo que hagamos. Amén. Y nuestros hijos permanecerán a salvo. Amén. Nuestros hijos permanecerán a salvo. Por amor a nuestros hijos tenemos que guardar silencio muchas veces. Por amor a nuestros hijos que salió de nuestros lomos, tenemos que tomar decisiones que los protejan a ellos. Amén. Porque esa es nuestra labor. Ese es el resultado de mi amor. Ese es el resultado de mi decisión. Mis hijos son el resultado de mi formación. Y yo tengo que hacer que ellos crezcan en la voluntad del Eterno. Y que no haya nada que por mi causa, no tanto por mi causa, porque causa sería una causa, por mi culpa, ellos vayan a cometer errores. Porque dice la palabra
que Yahweh visita la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y si yo siendo padre entiendo eso, entonces yo sé que tengo que corregirme. Amén. No, padre, pero es que yo, o tú, o él, o ella. No, yo tengo que corregirme. Y eso es lo que yo debo asegurarme, que lo que yo haga agrade a Elohim, porque así no tengo tropiezo, porque así no hay sheidim en medio de lo que yo hago, porque yo agrado al Eterno y su voluntad está sobre mí como un favor y protege mi casa. Amén. ¿Por qué? Porque he decidido obedecer a Elohim antes que a los hombres. Amén. Y el Eterno, Yahshua HaMashiach, será exaltado por siempre. Amén. Y ahí habrá victoria. Ahí habrá victoria. Amén. Entonces vayamos en pos de eso. Seamos guiados por el Ruach HaKodesh para que encontremos, como dice el Shaliach aquí, tiempos de refrigerio. Que encontremos una vida digna de exaltar a nuestro Elohim. Amén. Que podamos lograr vencer toda situación en nuestra vida, aún las económicas, porque pues económicas va a haber por las situaciones que existen, pero aún así que nuestro Elohim nos supla todo lo que sea necesario para que nosotros no tengamos y no ni siquiera pase en nuestra mente tomar decisiones que transgredan sus preceptos. Amén. Porque nosotros estamos en medio de la restauración de todas las cosas. Si yo estoy en medio de la restauración, entonces yo no puedo dejar de hacerlo porque es una restauración. Amén. Eso es importante. Entonces, pues hasta aquí vamos a dejar la enseñanza porque dijimos que vamos a estudiar 2 capítulos cada Shabbat para no saturar tanto la enseñanza y que podamos tener más sustancial la información. Amén. Entonces vamos a orar y vamos a entregar el Shabbat a nuestro Elohim y darle gracias por todo. Amén. Porque en medio de todo, incluso el Eterno nos permite escuchar su palabra para que tengamos una oportunidad. Amén. El Eterno, cuando desde el tiempo de Adán y Java hacia acá, todas las personas que han fallado, Él interviene primero. Primero nos da la palabra y después interviene cuando ya la persona cometió el error. Él interviene y dice, ¿qué hiciste para que nosotros hagamos teshuvá? Pero la persona no hace teshuvá. Pero es el momento adecuado donde el Eterno permite que nosotros como hijos le digamos todo lo que está aconteciendo. Padre, cometí este error. Padre, cometí este mal. Te pido perdón y te ruego que tu compasión esté sobre mí, sobre mi vida, sobre mi casa. Te pido que me ayudes para levantarme de nuevo, Abba, porque sin ti nada puedo hacer. Tú eres mi Elohim y no hay otro, no hay otro. Amén. No soy yo mi propio Elohim, yo no soy Elohim, ni soy mi propio Elohim. Tú eres mi Elohim. Y yo reconozco mi mal. Y yo quiero cambiar. Y yo quiero hacer tu voluntad. Quiero ver mi casa restaurada por completo. Porque esa es mi labor, de verlo restaurado. Amén. Entonces vamos a darle gracias al Eterno. Bendito es el nombre de Yahweh. Bendito es el nombre de Yahshua HaMashiach. Bendito es el Todopoderoso de Israel. Bendito es el Todopoderoso de Israel. Yahweh dijo a mi Señor, a mi Adón, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Yahweh enviará desde Sión la vara de su poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la Kedushá, desde el seno de la aurora
Tienes tú el rocío de tu juventud, juró Yahweh, y no se arrepentirá. Tú eres Cohen para siempre, según el orden del Melech Sadik. El Adón está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres. Quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. En relación a Yahshua HaMashiach. Padre amado, reconocemos tu obra bendita, Padre, tu obra de salvación, el cual nos ha sido anunciada para vida, no para juicio, Padre, sino para vida. Te doy gracias por este precioso remanente que tú has formado, bendito Elohim. Abba Kadosh, guíanos conforme a tu voluntad. Que no sean nuestras propias decisiones, sino que seas tú guiándonos todo el tiempo, Padre eterno. Que podamos ayudar a nuestros hijos, Abba, en todo lo que ellos necesiten. Que por amor a ellos, Abba, porque tu palabra nos enseña, bendito Elohim, que nosotros siendo malos damos buenas dádivas a nuestros hijos. Cuanto más tú, Abba, nos das de tu Ruach bendito para que entendamos y nos salvemos, Abba, y le mostremos a nuestros hijos el plan de salvación. Abba, yo te ruego, Abba, te ruego por nuestros hijos. Te ruego que tu compasión esté sobre ellos, bendito Padre, que tu Ruach bendito los ayude. Ayúdalos, Abba, en su silencio, en sus pensamientos, Abba, en su comunión contigo, Padre. Abba, muéstrales el camino, muestra lo que deben hacer. Ayúdalos, Abba, en su juventud, para que tengan días buenos. Ayúdales en todo, Padre eterno, para que sean de honra para sus padres, que las decisiones que tomen sean para la gloria de tu nombre. Abba, ellos conocen tu Torah, Abba Kadosh, y conocen tus preceptos, porque tú los llamaste desde el vientre de su madre. Yo te ruego, Padre eterno, que no sean movidos ni a izquierda ni a derecha, porque son remanente tuyo, son hijos tuyos, Padre eterno. Que ninguna cosa, Abba, del enemigo opere en contra de ellos, Padre amado. Protégelos, guárdalos, ayúdalos, guíalos, muéstrales, Padre eterno, tu presencia en medio de ellos. Bendito Elohim. Abba Kadosh, que cualquier cosa que esté sucediendo en medio de ellos, Padre, guárdalos para que vean tiempos de refrigerio como el Shaliach nos enseña hoy en esta instrucción. Ayúdalos para que puedan lograr sus objetivos, sus sueños, bendito Padre, y ayúdanos para darle todo lo que necesitan, para que vean una fortaleza familiar, para que vean, Abba, que se puede construir en shalom, en amor, una familia conforme a tu voluntad. Abba Kadosh, sea tu nombre exaltado en este día, y permite, Padre eterno, que sea hecho conforme a tu voluntad. Por los méritos de Yahshua HaMashiach, te damos toda rabá, y te entregamos este Shabbat, dándote gracias, porque, Abba, tú nos has hablado en este día. Toda rabá Yahshua HaMashiach,